día de hoy hablando y retomando nuestros webinars mensuales. Les agradecemos muchísimo que estén tomando el tiempo para conversar con nosotros. Bienvenido, Julián. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Pues muchas gracias a todos y cada uno por conectarse. Me gustaría validar que escuchen bien, que vean bien la presentación, si nos pueden ayudar ahí en el chat también a confirmar que todo ocurre correctamente. Y me gustaría también iniciar antes de conversar acerca de este tema que traemos el día de hoy, que vamos a hablar de resistencias, las claves ocultas para lograr transformaciones. Pues a ver, escucharlos un poco. Muchas gracias a quienes confirman que todo va en orden. Escuchar el objetivo que ustedes tienen dentro de esta sesión, por qué es atractivo para ustedes participar con nosotros en este webinar. Si nos ayudan en el chat también a escribir cuál es el rol que juegan actualmente, en qué industria trabajan y cuál es su rol, y como segundo punto, cuál es el principal obstáculo que ustedes afrontan cuando están liderando, viviendo un proceso de transformación en las organizaciones. Eso nos ayudará a puntualizar hacia ciertos aspectos y a poderles dar respuesta con mayor valor para ustedes. Entonces, si me ayudan, son 2 puntos, por favor, en el chat. ¿A qué se dedican y qué rol juegan? Como punto número 1. Y en una frase corta, ¿cuál es el principal obstáculo que encuentras cuando estás en un proceso de transformación organizacional? Hablando de resistencias, ¿no? Claramente, sí. Ahí veo que están escribiendo, así que vamos a dar unos segundos y bueno, hablando un poco de lo que vamos a charlar el día de hoy, es en ese sentido, ¿no? O sea, si vamos a hablar de resistencias, ¿qué pasaría si la resistencia no es el enemigo a vencer? Y si correctamente entendemos las resistencias de que lo que vamos persiguiendo, podemos convertirla en una puerta para lograr transformaciones más profundas, más humanas y más éticas. Sí, porque se habla mucho de resistencia, pero ¿qué tipo de resistencia? O una pregunta que hacemos generalmente es ¿cómo se manifiesta la resistencia en tu organización? Y tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el tipo de proyecto, pero es un término, Miriam, que vende mucho el tema de gestión del cambio. Porque muchas gentes no entienden qué es gestión del cambio y cómo se hace, pero cuando hablas de resistencia, gestión del cambio va a acabar con la resistencia, entonces quiero gestión del cambio. Y ese es uno de los puntos que hemos visto, ¿no? Para vender el concepto de gestión del cambio con personas que no están cercanas a ese tema. Excelente, Julián. Pues si quieres, vamos comenzando, van escribiendo en el chat. Y le vamos respondiendo cualquier inquietud que quieran. Por favor, conversen con nosotros a partir de ahí. Y les presento y los dejo con Julián, que entre Julián y yo estaremos felices de acompañar todo este año 2025 para hablar de temas relevantes en las transformaciones organizacionales. Así que, Julián, muchísimas gracias para entender cómo las resistencias en la gestión metodológica, cuando alguien gestiona las transformaciones, porque la primera pregunta u obstáculo a responder es: el cambio no necesita ser gestionado ni acompañado, que las cosas funcionan por sí solas. Comenzamos, muchas gracias. Gracias. Y continuando con lo que hablábamos, vamos a descubrir en esta sesión cómo cambiar la percepción de las resistencias, porque no necesariamente es el enemigo a vencer en una transformación, sino más bien la detección oportuna de las mismas es un aliado para que logremos que el plan se realice adecuadamente. Entonces, desde esa perspectiva, lo que quisiéramos mostrar, y es un poco historia, ¿no? Hace muchos años alguien me dijo, el problema del cambio, de la implementación o de la fusión, no es en sí lo que estamos haciendo, el problema son las personas que no quieren cambiar.
Y esa frase me hizo reflexionar profundamente. La verdad fue una frase muy poderosa y yo decía, bueno, el problema son las personas o cómo estamos tratando a las personas en el proceso de cambio. Hoy justo me gustaría que hablásemos sobre cómo abordar la resistencia, no como una lucha o no con lucha, sino más bien con escucha. Y les mostraremos ejemplos de cómo se puede hacer de una manera ética, respetando a la persona y sin que eso implique un retraso en la implementación o que no se logran los resultados, sino al contrario. Entonces, ese es el tema. Es como lo estamos tratando a las personas durante el cambio. En el enfoque tradicional de gestión del cambio, estamos hablando de que la resistencia se tiende a decir es un obstáculo que tenemos que superar. Se plantean acciones específicas y plazos y es más presión a las personas para que eso se logre. Pero en un enfoque ético, respetuoso, con la persona al centro, proponemos un enfoque para entender la resistencia como una respuesta, una reacción natural al cambio, que es una respuesta humana legítima, que hay que respetar profundamente a las personas en su proceso emocional y que esto puede ser totalmente diferente cuando estamos buscando resultados. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, primero desmontemos un mito. La resistencia no es negativa, es una señal, no es algo bueno o malo, simplemente es una señal de que algo importante está en juego en ese proceso. La resistencia es esta respuesta a los miedos, es una forma de manifestar el miedo. ¿Y de qué son los miedos que puede tener una persona en el proceso de cambio? El primer miedo que tenemos es que lo podemos clasificar en 5 partes que en Acertar hemos desarrollado el Personal Change Driver, que son 5 puntos, ¿no? El miedo a perder lo que tengo, el miedo a perder de lo cual soy autónomo y libre, el miedo a que me quede fuera del proceso de cambio, o el miedo a la imagen, a qué dirán los otros, o algo que me puede jalar es la sensación de plenitud, es decir, de conexión con un propósito mayor. Un proceso de cambio va a amenazar las P's que mueven al mundo, las P's que mueven a las personas entendiendo sus necesidades existenciales o de realización. ¿Qué tipo de cambio? El mismo tipo de cambio puede impactar de manera distinta según la P que nos mueva a cada uno de nosotros. Y tiene que ver con la edad, con la preparación, etc. Una persona entre más edad y más tiempo tenga haciendo lo mismo dentro de una empresa, puede tener miedo de perder su trabajo, porque no va a poder hacer su trabajo. Entonces, si detectamos esa necesidad en concreto, escuchando a las personas, podremos hacer un plan de acompañamiento, de formación, de capacitación, para que las personas sientan esa seguridad de que van a poder hacerlo. Pero hay otras personas que lo que buscan es realizarse, crecer en la compañía. Entonces es importante que ellas vean que este cambio, hacerles notar que este cambio puede ayudarlos a lograr sus propósitos personales al tiempo que se logran los propósitos de la organización. Entonces, cuando detectemos que algo no está saliendo como esperamos, hay que hacer un doble clic, hay que preguntar para identificar qué es lo que está moviéndose, cuál es el miedo que está provocando y la reacción que provoca durante este proceso. Entonces, desde esa perspectiva, lo que quisiéramos es comparar el enfoque tradicional, ¿no? Se enfoca en combatir o minimizar la resistencia. Por ejemplo, en un proceso de digitalización, los líderes enviaron correos masivos diciendo esto se trata, estos son los beneficios, esto es la panacea, es lo mejor. Y con eso supusieron que las personas iban a comprar la idea. Y además que le iban a comprar, y lo hemos hablado muchas veces, Miriam, con solo el hecho de enviar el correo o de una comunicación. Cuando tú ya llevas 6 meses pensando en ese proceso y te autoconvenciste, y ahora resulta que no, que lo que tienes que hacer es completamente distinto porque y quieres que la gente lo haga en un solo minuto. Entonces, en un enfoque ético
cuando reconocemos la resistencia como una respuesta natural, entonces lo que tendríamos que hacer en ese momento es, en otro caso, los líderes compartieron los beneficios, abrieron foros de escucha activa, se tuvieron reuniones, permitieron de manera digital o presencial que las personas sacaran sus preguntas, y entonces se detectó que el principal temor era en la falta de capacitación y decir no voy a poder. Entonces, como que tiene dos pasos. En uno te retaco de información de lo que yo creo que es lo bueno, y en el otro te expongo, te ayudo a que tú lo descubras y luego te escucho. Y en función de eso voy ajustando mi plan de gestión del cambio, y entonces estamos hablando de una gran flexibilidad. Otro punto que queremos compartir es la clasificación de las resistencias, ¿no? No todas son iguales, algunas son muy visibles y otras son por debajo del agua. ¿Cómo detectamos una resistencia que puede estar en el ámbito de la gente no puede, no sabe o no quiere? La detectamos simplemente cuando en tu proceso técnico de transformación, de fusión, de implementación de sistemas, algo se está retrasando. Entonces podemos ver de qué se trata, por qué se está retrasando el proyecto. Y en ese momento, cuando en lugar de decir hay resistencia y vamos a mandar al ejército a que ataque a los resistentes y los califiquemos de opositores, más bien lo que buscamos en un enfoque ético es vamos a indagar cuál es el origen de esa resistencia, de dónde viene, por qué surge y atender la causa raíz, pero con una actitud distinta. En lugar de decir estos son los malos y estos son los buenos, los que piensan igual que yo, ahora lo que decimos es que tenemos que entender, y son las personas que nos pueden dar una gran retroalimentación para adecuar nuestro plan de gestión del cambio. Decíamos en una charla de desarrollo personal y desarrollo de liderazgo, y les digo, levanten la mano, pongan a alguien en el chat si conocen a una persona, a un tonto que piensa igual que ustedes. Por definición, no. Porque si piensa igual que yo es la persona más brillante del universo. Y aquí lo que tenemos que ver en esta forma de incluir en el cambio es quién piensa diferente, porque cuál es la perspectiva de esa persona que tenemos que trabajar. Y eso es algo sumamente importante. Entonces, si quieres evitar que la resistencia se convierta en un muro, tienes que verla venir, tienes que prepararte a ello y tienes que estar listo. Entonces, eso lo hacemos a través de escucha activa y sobre todo de invitar a la gente a la co-creación, desde la visión futura que queremos lograr con este proceso de cambio, el cómo y el cuándo, para que tengamos una transformación donde todas las personas estén comprometidas con ella y estén trabajando en favor de ella. Entonces el resultado va a ser completamente diferente. Cuando en un enfoque tradicional es solamente te comunico el cambio, esto lo dijo el director, esto lo dijo mi jefe y ahora lo tengo que ejecutar. Bueno, ¿cómo estamos tratando a las personas que contrataste para aportar? ¿Son adultos? ¿Tienen conocimiento? Y lo peor que podemos dejar es dejar ir ese conocimiento y desperdiciar la aportación que pueden hacer en el proceso de transformación. Desde esa perspectiva es sumamente valioso lo que tenemos que compartir. Entonces, ahora, escuchar genuinamente. Es necesario en este proceso de escuchar, crear espacios seguros. Nos ha pasado en varios proyectos donde vemos que la cultura es, la gente no puede hablar. Y entonces ahora en este proceso necesitamos que la gente hable. Nos ha tocado ver en algunos momentos líderes y hemos escuchado estas historias donde llega el director general a una reunión y terminando la reunión se voltea con recursos humanos y dice, aquí sobra el 30% de la gente, échaselos a la calle. Entonces, eso no es un espacio seguro y aunque puedan reducir la plantilla, están afectando el proyecto de transformación. Entonces, en el momento de escuchar estamos justamente haciendo y estamos haciendo mucho énfasis en el proceso de escucha,
que a veces como consultores se puede estar uno muy tentado a decir, lo hago porque así se debe hacer y así es esto y lo otro, y convocar a la gente, hablar con ellos requiere de otras habilidades, requiere de tiempo y requiere de paciencia. Pero ¿qué creen? El tiempo invertido en eso redunda en una mayor velocidad en la ejecución de los proyectos. Luego, por querernos saltar esta parte y ahorrar este trabajo, lo que hacemos es que el proyecto se retrasa. Entonces, eso es algo sumamente importante. En un proceso de fusión, por ejemplo, lo que hemos hablado es que permitir que los empleados puedan participar en el diseño y sobre todo en la comprensión de qué se logra buscar. Y dentro de ese espacio seguro que estamos hablando, tenemos que crear, es decir, hablar con toda honestidad y transparencia. En este proceso va a salir personas y no es fácil decirlo, sobre todo cuando no hay confianza en la organización, pero las personas que salgan van a tener este apoyo, este beneficio, etcétera. Y entonces eso se hace muy respetuoso de las personas. Y no solo por ser respetuoso, quedar bien, sino simplemente estás afectando, impactando la cultura y el compromiso de la persona. Y con mucha más interés te debes de poner, porque te va a afectar a ti como empresa directamente en tus futuros procesos de cambio. Eso es algo muy relevante que queremos compartir con ustedes. Ahora, queremos proponerles que humanicemos el proceso de transformación. Por ejemplo, el reconocimiento emocional. O sea, el proceso genera emociones. Las emociones están generadas por cómo lo entendemos y cómo lo interpretamos. Si las personas no estamos entendiendo y descubriendo por nosotras mismas y confiando en el por qué y el para qué es el proceso de cambio, entonces eso me va a generar una preocupación y no tengo una red de apoyo, una confianza en la organización, y además que no hay un plan de reskilling de las personas, de enseñarles lo que van a hacer en el futuro, o un plan inclusive de ajuste de personal que muchas veces se da. Entonces, en ese reconocimiento emocional es un punto sumamente importante. Luego, tener el apoyo personalizado. ¿Quiénes son los grupos? Y dentro de esos grupos, ¿quiénes son las personas más relevantes a las que tenemos que cuidar? Porque además pueden ser algunos de ellos stakeholders claves, ¿no? O sea, referentes que van a influenciar en todas las demás personas. Entonces hay que dar ese apoyo personalizado a las personas que llevan mucho tiempo haciendo lo mismo y que ahora ni les preguntaron, ni les dijeron y a veces ni las invitaron. Pero ahora con este enfoque, ya de entrada, desde el principio, cuando la gente se siente escuchada en esos espacios seguros, vamos a encontrar una colaboración mucho más poderosa que cualquiera que se podría encontrar antes. Y este es un enfoque distinto de gestionar el cambio. No es un enfoque procedural, como si los seres humanos estuviéramos realmente programados, y yo le digo que es algo muy pavloviano, ¿no? Yo te digo perro y tú ladras, o sapo y tú brincas. No, los seres humanos no somos así. Y hay que desarrollar esas competencias para entenderlo, para ver las diferencias, y simplemente la competencia esencial es la empatía. ¿Cómo reaccionaría yo si no fuera yo el que estoy gestionando el cambio? O si no fuera yo el que estuviera impulsando el cambio. ¿Qué pasaría? En ese momento podemos dar ese brinco de empatía, ¿no, Miriam? Julián, es que totalmente, a ver, uno de los puntos que tocabas anteriormente era que la resistencia solo se da cuando hay algo importante en juego. Y eso genera que la resistencia, muchas veces yo la he escuchado en diferentes proyectos, hablar como si la resistencia fuera lo que yo estoy proponiendo. Y esa resistencia no es así, sino se da por algo que el otro está cuidando. Y es una perspectiva diferente. No es por lo que tú propones, sino lo que la otra persona puede interpretar que está poniendo en juego una necesidad personal. Así que estos 3 pasos y los que faltan que mencionas, desde el entender de dónde hay que abordarlo, me parece fundamental, ¿no?
Es correcto, y saber conversar no es un arte, por eso utilizamos técnicas de coaching. Y el método Do It Change, es un método de coaching súper abreviado, donde es a través de formular preguntas, generar conversaciones. Y no es escuchar la respuesta para rebatirla en ese momento, sino darle un doble clic para realmente entender de dónde viene esa preocupación, esa reacción y ese miedo, teniendo en cuenta las 5 P's que habíamos visto antes. Entonces, este método Do It nos sirve muchísimo, y ahorita vamos a hablar más adelante, que nos permite generar esas conversaciones de igual a igual, de uno a uno, y es algo delicioso y sumamente efectivo cuando lo aplicamos en los proyectos. Entonces, esta es una herramienta que les pido que la tomen, la utilicen, la apliquen, porque no se trata de un monólogo, se trata de formular preguntas para entender. Y una vez que la persona se siente escuchado, se va a abrir a que tú puedas explicarle y a que te escuche realmente. Y eso es algo muy valioso. El siguiente punto es el liderazgo. Por supuesto que el liderazgo es sumamente importante, porque es el ejemplo de cómo vamos a actuar. Confía la gente en ti, confía la gente en su líder, cómo ha sido tratado en eventos anteriores, en eventos de cambio, cómo ha sido tratado el personal. En función de eso, tú te puedes, si es tu primera vez que vas a hacer una consultoría con este enfoque, cómo puedes hacer para mitigar lo que se hizo en el pasado y cómo tienes que formar a los líderes para hacerlo. Y Manuel pregunta algo muy interesante, donde dice que si estos métodos se aplican por igual a todos los niveles. Sí, nosotros manejamos el modelo de cambio, que es un reloj de arena, y este reloj de arena tenemos que recorrerlo, o sea, la arenita cae abajo, la instrucción va a caer hasta el 100% del personal, pero en este proceso de cambio, a veces la iniciativa viene de 3 directores, y los otros 7, suponiendo que son 10, los otros 7 se tienen que comer la iniciativa porque la vendieron muy bien. Nosotros preguntamos, ¿qué porcentaje de los directores participó en la decisión? 30%, ¿no? De 10, 3 participaron. ¿Qué crees? El 70% está en contra, o al menos está ni a favor ni en contra, pero eso ya es muy delicado. Entonces, generar estas conversaciones a lo largo de todo el reloj de arena es sumamente poderoso, y empezar de uno a varios, y luego conversaciones generales. Y no tenemos, preguntaba la otra vez una compañera que se certificó con nosotros apenas en diciembre, decir, ¿y esto cómo lo manejamos cuando son organizaciones gigantescas? Ya tenemos los medios para generar esas conversaciones, recibir esas preguntas y poder publicar qué es lo que están sintiendo las personas, y dar esa retroalimentación para que la gente se sienta escuchada. Y ya hablando a nivel de acciones concretas, bueno, también participamos como coaches en el proceso de transformación para ayudar a aquellos líderes que necesiten generar esas conversaciones, o aquellas personas que les cuesta trabajo expresar su preocupación. Y entonces eso podemos hacer coaching individual o coaching grupal, y ese es un enfoque donde podemos trabajar y hacerlo con muchísima efectividad. Si ves alguna pregunta, Miri, adelante, que quieras ponerlo aquí. Sí, muchas gracias. Sobre todo, aquí menciona Jorge que una de las resistencias más importantes en el sector tecnológico es no tener tiempo para cambios y poco valorados, ¿no? O sea, que esa es la principal resistencia que él encuentra en la industria en la que él se mueve. Es correcto, y hay veces que los cambios son pequeños, y más si utilizamos la metodología Agile, pero si un cambio no está bien cimentado, el siguiente paso no se va a poder dar, y ya cuando juntas varios no se dieron. Pero si tú aprovechas el cambio para desarrollar una cultura de escucha, para realizar una cultura de co-creación, tu empresa va que vuela y tu proceso va a ser exitoso. Realmente, ¿qué cantidad de proyectos, Miriam, hemos visto donde lo que hacemos es sentar a la gente a conversar?
A veces nos podemos tardar muchísimo, 1 o 2 comidas, pero al final, ¿qué dicen ellos, no? Brindo porque por fin nos pusimos de acuerdo. Pues no es que se pusieran de acuerdo, es que nunca se habían dado la oportunidad de escucharse mutuamente. Y a través de generar conversaciones, a ver, descubre por qué crees que este cambio está dándose, ¿no? En el método Do It. Y luego, a ver, ¿y eso cómo te impacta a ti? ¿Qué beneficios te puede traer? Entonces la persona empieza a observar su situación ante el cambio, el impacto que genera, pero tú como consultor de gestión del cambio, como líder, tú también estás observando eso y te estás dando cuenta todo lo que las personas pueden estar, qué inquietud, qué miedo les puede provocar, y entonces en esa conversación les ayudas a aclararse. Y entonces, una vez que te observes pros y contras, pides e invitas a la persona que defina su postura en el cambio. Defina su postura, ¿quieres? ¿Y qué necesitas para poder hacerlo? ¿O no quieres? ¿Y cómo te ayudo para que no estorbes en el proceso de cambio? ¿Cómo te cuido? Pero realmente, pues hay personas que dirán, dame mi liquidación, yo ya no quiero esto. Pero si es una persona que necesitas que esté y que simplemente ves que esa reacción negativa es producto de una mala entendimiento y comprensión del por qué y el para qué del cambio, y que pueda esa persona descubrir durante el proceso de cambio y en el escenario futuro cómo va a poder seguir aportando y satisfaciendo sus necesidades existenciales de las 5 P's que hemos presentado hace unos momentos. Entonces las personas dan el paso, y la forma más clara para darse cuenta que dieron el paso y generar el compromiso es invitarlos a la parte I del Do It, ¿no? Ingeniar, ¿qué puedes contribuir? Lluvia de ideas, aporta, danos tu idea, ¿qué podría hacer al respecto? Y en ese momento empiezas a co-crear. Entonces tú como líder debes estar dispuesto a escuchar a esa persona, y cuando estás dispuesto a escuchar a esa persona, ¿qué crees? Tú también está tu mente abierta para incorporar nuevas perspectivas que a lo mejor no habías visto y que realmente pueden salvar un proyecto. Y al final terminamos con la T, o sea, ya de transforma. ¿Qué vas a hacer tú, cómo y cuándo? ¿Y qué se tiene que hacer, cómo y cuándo? Impactando inclusive en el cronograma del proyecto. Y de esa manera, esto es un círculo virtuoso, porque una vez que te comprometes ahora, ¿qué cosas nuevas hay? Y entonces ya empieza otra vez la D de descubrir. O sea, esto no es lineal, porque el ser humano no es lineal. Y eso es algo muy poderoso que tenemos en el Do It, y está también en nuestra página de Acertare con más detalle, y tenemos creo que otros webinars en nuestro canal de YouTube donde va a estar esta conferencia y este material para que lo puedan escuchar y compartir. Porque lo que nosotros queremos es que los proyectos den los resultados de negocio esperados para que crezcan las empresas y se genere riqueza y bienestar sostenible en la sociedad. Así iniciamos Acertare hace 20 años, cuando descubrimos que cantidad de inversiones para crecer la empresa no concretaban porque no se atendía a la gente, porque no había gestión del cambio, y entonces en lugar de crecer las empresas decrecían o tenían una curva de baja productividad. Con esta metodología, con este enfoque, hemos desarrollado cantidad de proyectos donde al contrario termina el proyecto y ya tuvimos un impacto muy positivo en la cultura organizacional. Desde esa perspectiva, entonces, ¿qué pasaría? Y aquí vamos a la O de observarnos, ¿no? ¿Qué pasaría si vemos el cambio como una oportunidad y en lugar de combatir las resistencias, las agrupamos, las buscamos, dónde está y cómo pudiésemos hacerle? ¿Cómo sería realmente un proyecto llevado de esta manera? Donde la gestión tradicional persiste en reducir las resistencias, vamos a acotarlas, vamos a minimizarla y olvídate del feedback, donde un enfoque ético es la resistencia es una fuente de información para mejorar el proyecto. Y entonces, por ejemplo, en unos proyectos que nos tocó saber con gestión del cambio tradicional,
donde las quejas de una implantación de CRM fueron vistas como oposición. Y en otros proyectos que hemos desarrollado con este enfoque metodológico, porque por método lo hacemos de esa manera, entonces entendimos que las quejas de los usuarios de CRM era porque las pantallas estaban complicadas, porque no eran amigables. Dimos esa retroalimentación al equipo de proyecto y entonces se ajustaron las pantallas. Y sucedieron dos cosas. Uno, las pantallas se ajustaron y dos, las personas se sintieron escuchadas. Y en ese momento la animadversión contra este enfoque, contra este proyecto, disminuyó increíblemente eso. Entonces, ese es el punto de decir dónde vamos. Oye, Julián. Sí, en ese sentido, parte de lo que mencionan aquí en el chat, ¿no? Que en algunos casos nos encontramos con resistencias que son éticamente ilícitas e injustas. En esos casos sí podríamos hablar de resistencia ilegítima, ¿no? ¿No te parece o no lo llamamos resistencia? A mí me hace pensar que más bien son perversidades que suelen suceder dentro de los procesos. Bueno, el otro día escuchamos en una sesión de lluvia de ideas, así como lo digo como tercerizado, dice, es que hay gente que podría sabotear el proyecto, ¿no? O sea, como esa perversión. Yo diría, ¿y por qué quisiera sabotearlo? ¿Por qué el proyecto representa una amenaza para esa persona? Entonces, gestión del cambio debe identificar las personas que son impactadas por el cambio, las personas que se sienten vulnerables y atenderlas de manera proactiva para evitar que tengan una reacción negativa, pero no para callarlas, sino para ayudarles a entender qué va a pasar con su puesto de trabajo, con su posición dentro de la empresa e inclusive con su empleo. Y si de alguna manera decir, tú vas a salir, pero te voy a ayudar en este proceso, vas a tener un outplacement, vas a tener así, entonces tú ya las ubicaste, pero lo que no quieres tener son personas que estén queriendo echar a perder el proceso por intereses personales que a lo mejor legítimos, pero afectan el bien común, que estén impactando el desarrollo del proyecto. Entonces, el bien común, que es el desarrollo de la empresa, no está por encima del bien del grupo y no está por encima del bien individual. Al contrario, tenemos que ver cómo dentro de este proceso, quiénes son los impactados y cómo mitigamos el impacto por ellos también, pero también por beneficio de todo el proyecto, Miriam. No sé si esto responde un poquito en este proceso de diálogo. Sí, muchas gracias. Es que, a ver, todos los factores dentro de un proyecto se gestionan desde gestión del cambio y hay que saber identificar cuáles son aquellas actitudes que tienen profundidades más allá del cambio per se, ¿no? Y es parte de lo que proponían ahí, porque existen reacciones poco éticas, definitivamente. Y en ese sentido, no necesariamente le tenemos que llamar resistencia, sino malformación o malentendimiento. Sabotaje, perversidades que existen, que el punto es identificarlas desde antes y saber estrategias. Y no necesariamente todas las estrategias van a ser de llegar a escuchar, sino de blindar aquello que es importante para la organización. Y ahí es la certeza que el equipo de gestión del cambio debe de saber identificar y también proponer las estrategias más oportunas, Juan Antonio, de esto que mencionas. Las respuestas poco éticas también se deben de abordar desde un punto de vista más categórico y administrativo dentro de la organización, y no necesariamente con una estrategia de gestión del cambio, sino administrativa o categórica o política, como se deba de atender, ¿no? Y hay otra reflexión, Julián, antes de comenzar, que me parece muy interesante porque dicen que si el reto es humanizar la resistencia, significa también humanizar la organización. ¿Y cómo podemos jugar desde el rol de gestión del cambio para inferir en eso, en la humanización de la organización, que justamente es parte de lo que vas a comentar en las próximas ideas, ¿no? No, es estupendo el tema. Y déjame decirte, como entrando a lo que acabas de plantear con el comentario que hacía Harry, ¿no? El valor de la resistencia.
la resistencia no es el enemigo del cambio, es el corazón que late más fuerte cuando algo realmente importa. Sí, imagínate que estás en un momento, vas a dar una presentación y te empieza a latir el corazón, o vas a una competencia, o empiezas en una amenaza, o vas a entrar al hospital, ¿no? Y dices, a ver, ¿por qué está latiendo más fuerte mi corazón? Porque hay algo que está en juego, que es realmente importante. Entonces, escucharla, entenderla y respetarla no solo transforma organizaciones, sino también a las personas, y ahí las estamos humanizando. O sea, las organizaciones es la suma de las personas, nosotros producimos las organizaciones. Entonces, si la organización está compuesta y formada por iniciativa de personas y operada por personas, en ese momento no podemos despersonalizarla, no podemos decir, esta es la estructura, esta es la oficina y aquí está la gente, está integrado. Y a veces por desconocimiento, por incompetencia o por querer aplicar la autoridad y el top-down, creemos que va a funcionar, pero realmente las organizaciones dependen justo de las personas. Y en ese caso lo que recomendamos es identificar, reconócelas, dónde están, cuál es el origen también, escúchalas, indaga, investiga al respecto. Lo comprende, analiza las razones de que están generando, pero no solo la razón aislada, sino cómo esa situación está impactando a diferentes audiencias, a diferentes niveles, como comentábamos hace unos momentos, Manuel, a diferentes niveles, y luego qué es a los diferentes perfiles de personas que tenemos por historia, por momentos, por lo que han vivido, cómo podemos ayudar a todas esas personas para que el proceso dé resultados. Y en la medida que no pisas a la gente, estás reconociendo la importancia de ella y estás humanizando a la compañía. Por lo tanto, con este enfoque de gestión ética del cambio, lo que obtienes no es solo el resultado de tener el proyecto, sino terminas positivamente con una cultura resiliente, con una cultura de compromiso. Entonces ganas más, y eso es lo que le llamamos el cambio que trasciende, ¿no? Más allá del éxito del proyecto, estás logrando crear una cultura, un compromiso con la compañía, un compromiso con el equipo de apertura, y eso te lleva a, como diría Jim Collins, ¿no? En Good to Great, ¿no? Empresas, el nivel de liderazgo número 5 de qué hace que las empresas sobresalgan, y eso es algo muy poderoso. Y el quinto punto en transformando las resistencias en alianzas, pues es ciertamente la implementación de esta cantidad de ideas que estemos haciendo, más la que se te ocurre en tu proceso de diagnóstico y cambio, para que las soluciones sean consensuadas, para que tú puedas modificar tu plan de transformación, para que puedas considerar los diferentes perspectivas. Y sucede muy seguido cuando tú estás, por ejemplo, diseñando un sistema o preparando una fusión. Cuando tú le preguntas a los que están operando, más allá de que están en el equipo de proyecto, te dan una perspectiva: mira, faltó esto, mira, esto es indispensable, mira esto, si lo vas a quitar, mira las consecuencias que tienen. Entonces ya estás escuchando y estás ayudando a las personas a que aporten y co-creen el cambio, porque no es lo mismo hacer el cambio o colaborar con el cambio que me impongan el cambio, o que cambio porque me lo dijo mi jefe. El resultado, la energía que entregamos es completamente distinto. Y bueno, pues para eso se requiere una planeación muy poderosa para poderlo lograr y para poderlo llevar a buen puerto. ¿Qué tendríamos entonces? Pues es lo que acabamos de hablar. Te resulta que las personas están más comprometidas, con muchísima más confianza en la organización. Luego también te ayuda a que haya mayor compromiso, abres la ventana a la innovación y logras una resiliencia que te permite adaptar, que las personas se adapten, que la organización entienda la cultura de proyectos,
Y entonces el segundo proyecto, después de haber aplicado esta metodología de enfoque ético del cambio, va a ser mucho más fácil porque ya conoces el caminito, porque ya no eres la gestión del cambio que tiene que empujar a los líderes, sino es la gestión del cambio que orienta, pero los líderes asumen ese papel de atender a su gente. Y entonces aquí estamos hablando de la parte del medio de este reloj de arena, ¿no? Donde cada manager es responsable de que el cambio se dé en su área de control. Y entonces podríamos decir que tendríamos una escucha activa. Cuando dignificamos a las personas en este proceso, no es cómo le hacemos a pesar de la gente o aplastando a la gente, sino la dignificamos escuchándolo, invitándolo a co-crear con empatía y con organizaciones que aprenden, como diría Peter Senge, ¿no? Organizaciones que aprenden en su proceso de cambio. Entonces, lo que queremos invitarlos es que sean agentes de cambio, que a cada resistencia paren el ojo y en lugar de acusar y de apuntar, puedas entender, puedas hablar, puedas generar esas conciliaciones, y hace toda la diferencia en procesos de cambio con mucha efectividad y sobre todo lo que dejas después. Y pues con esto nada más decirles que todo esto puede ser un proceso de transformación y se aprende, porque no es de que no les estamos hablando de contentillo, de qué es lo que queremos, sino es un método que está listo para aplicarse y lo tenemos en nuestras certificaciones para ahondarlo más a detalle. Muchas gracias, Julián. Me gustaría enfatizar dos puntos, bueno, un punto que mencionan, qué tipo de intervenciones nos recomendamos para liderar transformaciones, si es 1 a 1 o a través de workshops. Entonces, si quieres poder profundizar en ese punto, de acuerdo también al reloj de arena, Julián. Bueno, tenemos un canvas para el cambio, donde la primera parte es definir el proyecto e identificar su promesa de valor. Y como lo hacemos a través de preguntas, generamos esos, por un lado, workshops con ciertas audiencias, el equipo directivo, el equipo de managers, el equipo de proyecto, pero después a través de cuestionarios o de eventos masivos, hemos dirigido eventos hasta de 1000 personas, Miriam, ¿te acuerdas cuando organizamos una orquesta donde todos al principio desafinados y todos con sus palitos tocando y al final terminaron representando una sola sinfonía? Entonces ahí jugando de manera alegórica, la gente comprendió de que si todos se coordinan lo podemos hacer. Entonces no hay límite. Y cuando estamos hablando de diferentes geografías, cruzando continentes, cruzando los océanos, lo podemos replicar en cada una de los países, en cada una de las regiones, y por supuesto ahora con tantas herramientas digitales, ahí también podemos hacerlo y co-creando. Sí, definitivamente, y aparte de lo que dice Natalia, ¿no? A veces los directivos son los que mejor están convencidos porque tienen la visión completa de por qué las transformaciones, pero el reto viene a nivel gerencial, esta parte de ir involucrando a los niveles o las jefaturas o las gerencias en un proyecto de cambio significa que tienen que ejecutar la visión definida por otros y ejecutarla a través de otros. Quienes no operan ni quienes no toman las decisiones estratégicas son el punto clave a tomar en cuenta. Por lo tanto, Natalia, parte de lo que tú mencionas, creo que es muy importante involucrar de manera muy pronta a las gerencias para establecer la estrategia de ejecución. Cuando los escuchas y cuando entiendes desde su perspectiva operativa en cómo se va a vivir las iniciativas definidas en una estrategia, es cuando puedes tener con prontitud aquellos riesgos o cosas que pueden llegar a salir mal. Y es en el momento oportuno que puedes atenderlas. Entonces, empatizo muchísimo con eso. Hay una duda. En tu experiencia, Julián, después de seguir esta metodología, ¿qué porcentaje de empleados deciden no sumarse al cambio? Es una excelente pregunta. Voy a contestar eso. Fíjate que se trata de lo siguiente.
una cosa, y déjame diferenciar, alguien que no quiera participar en el proceso de cambio, es decir, en el equipo de proyecto no quiere participar, a esa persona entre más pronto la detectes, la haces a un lado para que no estorbe. Sabes que tú no tienes tiempo de participar en las sesiones, en el brainstorming, en la definición de la configuración del sistema, ok, traigamos a otro. Pero primero le explicas y conversan, ¿no? Segunda, y entonces tienes a un equipo del proyecto comprometido. Después, al final, en otra tenemos que ser muy claros. A ver, quien no pueda o quiera usar el sistema, señores, por contrato laboral tienen que cumplir con esta restricción, con esta petición y con utilizar esta herramienta. Si no lo quieres, tu contrato va a ser rescindido. Entonces la gente dice, si no acepto mi cambio, voy a perder mi IP de poseer. Entonces, pues a lo mejor no colaboro en la construcción, pero acabo adoptándolo. Y si alguien de plano no lo utiliza, realmente se le invita a salir. En porcentaje no lo tenemos, o sea, realmente independientemente del número de personas que no quieran, es que el proyecto sale adelante. Y para eso necesitamos que se sumen los que tienen que sumarse y los que no estorben, porque el chiste es sacar el proyecto y que la gente lo adopte, la mayoría, y eso lo vamos a ir haciendo. Ahora, esto también, el cambio toma tiempo, como decimos en el reloj de arena, poco a poco la gente se va a ir acostumbrando, y eso es lo que hacemos. Y también el comentario de Natalia, donde dice, sí, los directivos lo compraron, pero los mandos medios no. ¿Qué sucede cuando los mandos medios no están colaborando con el cambio? Es que a los mandos medios no les preguntaron, quizá el clima laboral en la empresa no sea lo suficientemente de compromiso, y entonces decir, pero ¿por qué me están diciendo un cambio? Lo que les invitamos nosotros es a tratar a los mandos medios con la dignidad que tienen, es decir, con la responsabilidad que se les ha encomendado. Entonces no generes una comunicación, es el proceso de cambio, sin haberles informado a ellos primero, en reuniones, en virtuales o presenciales, en comunicados solo para ellos de qué se trata. Si no los tomaste en cuenta, no les pidas su ayuda después, porque es como el hada en La Bella Durmiente, ¿no? ¿Quién fue la que hechizó a la Bella Durmiente? La que no invitaron a la fiesta. Y si ellos, que son los responsables de la operación, no los invitas a co-crear el cambio, te apuesto que van a ser los primeros que no van a querer. Y cuando los invitas, si hay alguien que no quiere y esa persona es relevante, entonces tiene que ir su líder, su director o gestión del cambio a tratar de entenderlo, y generamos. En un proceso de transformación en un banco en Alemania, el problema de reestructura o de oposición a la reestructura era que iba a haber un downgrade de muchos niveles, y en ese downgrade iban a perder el company car, el auto de la compañía, y eso es muy relevante en la cultura alemana y en particular en esta empresa. ¿Qué sugerimos? Que se negociara de que independientemente de tu nivel no ibas a perder las prestaciones del auto. Pero de aquí a que descubrimos que eso era el motivo por el cual las personas dijeran no colaboro y mi gente no colabora, nos tomó tiempo. Pero una vez que se creó ese ambiente de confianza, se analizó la situación y se entendió la cultura alemana en ese proceso, el proyecto fluyó, y tuvimos que hacer una gran cantidad de sesiones para que la gente se pudiera, y valió la pena, pudiera asimilarlo. Entonces eso es básicamente atendiendo esos comentarios. No sé si haya otros comentarios, Miri. En ese sentido, pues nada más queda pendiente el porcentaje de empleados que deciden no sumarse al cambio, y yo diría que depende mucho también del nivel, ¿no? No es lo mismo a nivel directivo, que no deciden sumarse al cambio, pero generalmente existe alguno que otro ejecutivo en la mesa de primer, segundo, tercer nivel que puede explícitamente exponer por qué no está de acuerdo, porque no es la forma de gestionarlo, etcétera.
y ha habido diferentes, desde nuestras experiencias ha habido diferentes, desde que deciden no pertenecer a la organización, que nos ha pasado Alejandra, hemos visto que oye, la iniciativa va en contra de la visión que yo tenía o que yo quiero operar dentro de una organización y deciden salir, pero en porcentaje es muy bajo, es muy bajo. Una cosa es el porcentaje dentro del proceso, que pueden todavía no entender qué es lo que sucede, todavía no comprender y todavía no saber cómo ejecutarlo, y a oponer, una vez con la información, una vez con el entendimiento, oponerse. Son dos momentos diferentes, ¿no? Y ahora, cuando vamos aplicando los diagnósticos del Do It, es decir, en la primera fase la gente ya descubrió el porqué y el para qué del cambio, y conforme va avanzando el proyecto, la gente ya observó el impacto y su postura. Luego las personas ya están ideando y aportando, y todo eso lo llevamos medido. O sea, al final, si está más o sea, entre el 90 y arriba del 90, ya está en verde. Entonces, para nosotros, el que esté arriba, o sea, ese 10% podría no estar de acuerdo, podría no querer, pero en general eso no va a afectar el proyecto, a menos que sea un key stakeholder, y entonces esas personas en su red de influencia, que lo identificamos a través de sociogramas y a través de simplemente decir, ver, el proyecto no está avanzando en su área, entonces ahí detectamos y ahí hacemos una estrategia específica para hablar con esa persona y lograr o su compromiso o que no estorbe en el proyecto. Y también regresamos con el comité ejecutivo, ver quién es el patrocinador a quien esa persona escucha y regresarlo, porque gestión del cambio no puede hacer por el proyecto y por el cliente lo que el cliente tenga que hacer para su proyecto. Y entonces, pero sí asesoramos y sí logramos que eso al trabajar con los líderes y el liderazgo empático, liderazgo que influencia más allá. O sea, no es el liderazgo que da la autoridad, ¿no? Que más bien que el que da la orden, sino el liderazgo que invita a las personas, que promueve, que impulsa, pero también, como decías, Miriam, el liderazgo que tome decisiones de decir, esta persona está estorbando, se sale de la empresa, o también, y lo hemos visto en otras ocasiones, a ver, espérate, este proyecto me va a impedir lograr mis resultados comprometidos. Y también estamos viendo de que esos resultados tienen un bono asociado. Cuando cambiamos las métricas del bono y las asociamos al proyecto, estamos atendiendo a alguna de las 4 P's o de las 5 P's que manejamos, y en función de eso la gente coopera porque coopera. Y cuando no, que no estorbe. Y si estorba, entonces se toman medidas disciplinarias distintas. O sea, como también alguna vez me dijeron, yo no aplico change management, aplico change the management. Pero ya con una comunicación clara de decir, a esto te atienes si quieres o no, pero ya llegas al último momento, ¿no? Y no se trata de que no tomes esas decisiones. Muchísimas gracias a todos. Saben que cualquier cosa que quieran profundizar, cualquier tema que quieran profundizar, tienen un botón arriba a su izquierda, dice concerta tu cita, para poder profundizar en cualquier oportunidad que ustedes estén visualizando, o rebotar ideas, o conversar de manera de metodología o experiencias. Les agradecemos muchísimo. Nos vemos el próximo mes con la siguiente charla que tendremos. Estamos en contacto y Chloe, el documento, como decía Julián, se sube a nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar y para que lo puedan reescuchar o compartir con aquellos que consideren oportuno. Muchas gracias, que tengan excelente tarde en Europa y muy buen inicio en Latinoamérica. Nos vemos pronto. Gracias, Julián. Hasta luego. Hasta luego.